Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Uno de los asuntos cruciales que se está produciendo hoy día en el Perú es el tema climatológico. Y Julio Villafuerte Ozambela, coronel de la FAP, retirado, pero principalmente, además de militar orgulloso de su carrera en la aviación, es que él es uno de los principales meteorólogos en el mundo, no en el Perú solamente. Es meteorólogo uno de la Organización Meteorológica Mundial y es una persona que trata de proponer sensatez allí donde la mayoría propone escándalo, excesos y confusiones. Esto no es gratuito, ¿no es cierto? Así que con tu permiso, Manolo, vamos a comenzar a preguntarle a Julio qué es lo que está sucediendo, si esto es un fenómeno del Niño, si esto es una cosa distinta, si esto que se llama el Niño costero tiene algo de similitud con el fenómeno ENSO, que es el Niño catalogado internacionalmente. Sí, lo que está pasando en la vertiente oriental es similar o tiene vínculo directo con lo que sucede en la costa peruana. Si lo que ha pasado en Arequipa o está pasando aún en Ica tiene características que podemos asociar o se trata de un tema de estacionalidad climática característico del Perú, que a veces es más o menos grave. Entonces, comenzamos, Julio, para que nos ilustres sobre estos temas y que nuevamente hagas la labor docente por la que nosotros te apreciamos y reconocemos. Adelante, por favor. Gracias, Elmer. Gracias, Manuel, por la invitación, como siempre. Para mí es un gusto, me siento muy cómodo hablar con ustedes sobre el tema porque prácticamente me lo has explicado quizás más sencillo que yo. ¿Qué es la meta que tenemos que llegar? Nosotros, en mis funciones como oficial meteorólogo de la Fuerza Aérea del Perú, mi misión básicamente era explicarles a los pilotos de manera simple, precisa y concisa la condición donde ellos vuelan, el fluido donde ellos vuelan, que es la atmósfera. Entonces, ellos tienen unas misiones de combate, de transporte personal o transporte de carga. Entonces, su misión está en eso. Y la mía está en explicarle lo más sencillo para que se logre el objetivo. Ese mismo criterio lo traslado a las diferentes actividades humanas, como en la economía, como la pesca, como la agricultura. Entonces, gracias a Dios y a la institución que me preparó, me permite desarrollarlo y tratar de explicarlo, inclusive a la población, que es a la que nosotros nos debemos también. Entonces, lo primero que tengo que decir sobre esto es que estamos en una estación de lluvias. Ya lo explicaste muy claro, Elmer. Estamos en una estación de lluvias en todo el país. No todo el país, en todo el continente. Véase a Brasil, véase cómo están lloviendo fortísimo en Colombia, y está dentro de su estacionalidad. Entonces, aparecen otros moduladores del clima que suben o bajan el volumen, nada más, pero no es todo. Entonces, bajo ese criterio, lo manejan en todo el mundo. Quisiera ver una imagen que he puesto simple y llanamente para tratar de ser lo más explicativo posible. Esta información es de la NOAA, ¿no? De nuestros colegas norteamericanos que preparan y vigilan el clima para ellos. No lo vigilan para nosotros, para Perú, para Chile, no, lo vigilan para ellos. Y ellos y todo el planeta, todos los investigadores, instituciones investigadoras de esa zona han dividido en ese gráfico que ustedes ven arriba a la derecha el continente el Pacífico Central
ecuatorial en tres partes. El niño 4, el niño 3.4, que es donde nace el génesis, donde todos han invertido la tecnología, las boyas, todo para sacar un análisis muy marcado y prácticamente una norma. Cuando tienen algunos parámetros se denomina tal, cuando tienen otros parámetros se denomina tal. Ese cuadrito que está en blanco a la derecha es el niño no más 2. Lamentablemente no tenemos ninguna información salvo la satelital, algunas boyas, algunas naves pesqueras que salen a tomar temperaturas, pero no es una información completa. Bajo este criterio, nosotros también vigilamos porque si nos ocurre un fenómeno muy fuerte en el 3.4, pasa lo que nos pasó el 88 y el 97, que fue catastrófico. Y se pudo ver desde el mes de agosto ya se podía ver este fenómeno. Pero bueno, lo que dicen actualmente el ENFEN, perdón, la NASA, la NOAA, desde enero decían que había advertencia de niña. Miren, ¿ah? Y ahora también continúan con la advertencia de la niña y que va a continuar quizás a su neutralidad para el invierno para el verano de ellos, invierno nuestro, ¿no? Eso, ¿qué quiere decir? Descartado un fenómeno en niño ENSO en el Perú. Siguiente, por favor. Lo que podemos apreciar en esto es lo que demuestra matemáticamente los modelos numéricos de todas las instituciones del mundo que trabajan en esa zona de 3.4. Hay dos tipos de modelos numéricos, estadísticos y dinámicos. Lo preparan la NOAA, Australia, los japoneses, los coreanos, los ingleses, los franceses, todos esos hacen esos penachos de parece una cola de pavo real, pero toda una pluma que todos indican hacia dónde se comporta y a la izquierda está la temperatura de mar. La anomalía. Si esas anomalías sobrepasan una cantidad, ya se puede llamar un niño débil por 3 meses, ¿no? Eso está marcado y eso lo tienen prácticamente controlado, ¿no? Siguiente, por favor. Lo que quiero decir con eso, y estas imágenes es lo mismo, pero del fondo del mar. Es una tomografía del fondo del mar. Y las 4 que están abajo son la misma fecha, el día de la más cercana, que ha sido el 19 de febrero. Y le he comparado con los 19 de febrero del año 98, que fue el niño extraordinario, que ustedes pueden ver que ya estaba en disipación, está la mancha roja en la mano derecha, es donde está Ecuador, ¿no? Y no tiene nada que ver con la actual, entonces, descartado niño extraordinario. En el 2017, 2018 y 2023, su morfología es muy parecida, en el fondo del mar, pero obviamente falta que se conecte con la atmósfera. Entonces, el 93, el 23 es muy parecido. ¿Qué pasó el 23? Nada. La siguiente, por favor. ¿Qué dice el ENFEN? El Comité del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño. El Estudio Nacional del Fenómeno del Niño debería estudiar solamente, sí y solo sí, el estudio niño internacional, el que todos estudiamos. Pero el 2017 hubo ese calentamiento, el 2016 hubo un calentamiento que amenazó y el 2017 no amenazaron y no advirtieron y cayó, y lo denominaron niño costero. Pero ese niño costero, la gente ya confunde mucho su interpretación y su forma. Este niño costero, llámenlo así, yo prefiero llamarlo una alteración cálida de la estacionalidad de la zona de trabajo del niño 1 más 2. Y quiero decir que niño 1 más 2 es ese cuadradito blanco que ellos, el ENFEN, tiene que estudiarlo, no más. Esa es su misión, estudiar el fenómeno del niño 3.4, el grandazo, y Entonces, ellos, cuando no hay nada normal, cuando el niño está tranquilo, en general, hablan del niño caliente. ¿Y qué dicen? Y abajo en la mano derecha lo he marcado en un círculo rojo, no se lee muy bien, pero dicen bien claro que para que ocurra y llamarlo ya niño costero tiene que pasar 3 meses de una anomalía en una temperatura. Recién en el mes de febrero han lanzado su mes de alerta, diciendo, oye, parece que va a haber niño. Entonces empiezo a contar 3 meses. Del 12 de febrero
al 12 de marzo, al 12 de abril, al 13 de mayo, recién podría llamar que es niño, costero. Pero ¿qué pasa, señores? Que en esa fecha ya las condiciones atmosféricas desaparecieron para que haya niños, lluvia. Entonces, ¿cómo han hecho ahora? Han dicho, no, 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 esto lo que está ocurriendo son el principio para que ocurra el niño. Yo prefiero llamarlo estacionalidad, pues, porque siempre llueve en estas fechas, siempre tiene estos fenómenos. Pero ¿y por qué nombran al niño costero? Sí, y todavía lo dicen de categoría débil. ¿Qué sucede? Que es lo que yo pienso, que la estacionalidad termina en abril o en marzo-abril, y todo vuelve a sus condiciones normales. ¿Por qué? La siguiente, por favor. Porque si ustedes leen el estudio completamente, no hablan algo muy importante de la corriente, nuestra corriente peruana, la que nos conocemos desde que éramos niños. Pero este comunicado, lo que quiero hacer una pequeña comparación con los colegas del ERFEN ecuatoriano, ¿no? Que ellos sí reciben prácticamente toda la costa del Océano Pacífico, la reciben prácticamente toda la masa cálida para todo el país, para todo su país, que es muy pequeño, dicho sea paso, a diferencia de Perú, que solamente afectaría el norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeque, y si hay muy extenso, el Trujillo, que es muy potente. Dice bien claro que actualmente se registran incrementos de temperatura superficial del mar, ¿cierto?, en el territorio marítimo ecuatoriano, con valores hasta de 1 grado por encima de lo normal. Este comportamiento responde principalmente a factores estacionales y podrían estar influenciadas por el ingreso de aguas cálidas del Pacífico ecuatoriano. O sea, pero lo tratan de manera normal. Y más abajo dicen, este calentamiento localizado frente a las costas de Ecuador y Perú, perdón, de las costas y Perú, es denominado por el Comité ENFEN de Perú como niño costero. O sea, ni siquiera dicen, oye, este niño costero de todo el ERFEN, ¿no? Dice, Perú lo llama así, nosotros no. Entonces le dan una tranquilidad al tomador de decisiones de que sí, estamos enfrentándonos con Mike Tyson, pero sé que es Mike Tyson. No sé qué es oye, te vas a pelear con alguien que te va a sacar la mugre. Pero no sé dónde. Esa es la diferencia que yo quiero rescatar. Y teniendo en cuenta que el niño costero solamente, sí, solo sí, actúa en las zonas estacionales del norte del país. El calentamiento del mar que tenemos ahora es otra condición. La siguiente, por favor. Inclusive, he estado escuchando hablar, lamentablemente, de gente que no conoce, pero cuando les dan cuerda comienzan a hablar y dicen, uy, esto es como un niño del sur, comienzan a hablar. Imagínense ya, pues, Manuel, ya rompe el esquema y todavía hablan en la televisión, y eso a mí particularmente me incomoda y no me gusta enfrentar en un sitio donde hay mucho ruido, ¿no? No puedes explicarlo bien. Y vamos al grano todavía. Estas son las corrientes oceánicas, que no es mi especialidad, pero por lógica lo tengo que conocer, en los cuales vemos en azul en la mano izquierda en el continente peruano, en el continente americano, sudamericano. En azul esa es la corriente peruana, la corriente de Humboldt, que Chile lo llama Humboldt, nosotros corriente peruana, que viene desde el sur trayendo aguas frías de la Antártida, con el anticiclón del Pacífico que nos ayuda a empujar en la parte superficial, que en verano el anticiclón se esconde, se va, se aleja del continente. ¿Para qué? Para ingresar a la estación de verano, para tener estas condiciones que tenemos ahora. Pero esto va en el mes de otoño, en abril, en marzo y abril, ya comienza a aparecer el anticiclón y transporta ya la masa de la corriente de Humboldt, corriente peruana, que va a permitir la estacionalidad del invierno y del otoño. No va a ocurrir, lamentablemente. Y ahora que han vuelto a sacar un informe del ENFEN, ya no toca ese tema descabellado
que dijeron que iba a durar hasta noviembre el calentamiento. Ya no lo toca, por suerte. Han reculado, me parece correcto, pero no lo reconocen, simplemente no lo ponen. ¿Sí? Entonces arriba está la corriente del Niño, la que ustedes ven, la que viaja desde allá, desde Oceanía hacia nosotros, esas masas cálidas, pero la corriente peruana siempre va a estar ahí. Y arriba son las boyas, que son las que tiene Estados Unidos y las comparten con todo el mundo, inclusive con nosotros. La siguiente, por favor. Esto es lo que ocurre la semana pasada y lo que ocurre ahora. Como ustedes ven, en el NER 3.4 lo tenemos tibio, llamémoslo así, una mezcla de colores que te dan neutralidad. Y en nuestra zona 1+2 sí está cálido, y en la zona sur del Océano Pacífico está cálido, que obviamente con la estacionalidad debe entrar en sus fases normales, ¿no? Pero me gusta que vean cómo ya está desarrollándose y no está generando un exceso de temperatura. Está cálido, hay un incremento positivo, hay que estar vigilando porque la actividad atmosférica va a presentarse, estamos en estación de aporte de humedad, en la zona de convergencia intertropical, que es el cinturón meteorológico entre el hemisferio norte y el hemisferio sur, baja en verano, baja hacia nuestra parte más septentrional del país. Entonces está entre Piura y Quito, como está hasta ahora, con pura humedad, y obviamente si sacas un poquito, aporta, o sea, no lo rige, no ordena, aporta a las precipitaciones, incrementa las precipitaciones en esta parte, en estas cosas, en estos momentos en la zona norte del país. Lo que ocurre en Arequipa, lo que ocurrió en Ica, es estacionalidad. Es estacionalidad. Si estás muy cerca de la costa, como estás, la siguiente, por favor, para verlo a nivel nacional. Perdón, esta imagen quería recalcar algo, solamente para conocer, para tranquilidad de todos nosotros. Yo he visto en televisión poner esta imagen, la que está arriba, ¿no? Todo rojo, parece Marte, estamos en el infierno, ¿no? Pero es una imagen que, si uno analiza bien, tiene razón. Es una información en las cuales ustedes ven abajo la leyenda, los colores son las temperaturas. Y las temperaturas del mar están en rojo porque no alcanza la gama de colores, y lo ponen en rojo para que sepan que es el mar caliente, que está cálido, pero la de abajo es la anomalía. ¿Y qué es la anomalía? Es la diferencia mayor o menor de un promedio. Entonces, si todo prácticamente está en blanco, con zonas amarillas, con sol, es mucho más sincero. La gente ya no se asusta. El tomador de decisiones dice, uy, sí, en Ica y en Arequipa y en la zona norte está caliente. Si va a llover, si va a traer más humedad, es probable que llueva ahí. Te permite más tomar decisiones. Pero si te pones en rojo, lo primero que dices, que no conoces mucho, no tienes por qué saberlo, ya no quieres ni invertir. ¿Cómo estará la pesca? ¿Cómo estarán las cosas? ¿No? Y comienza el pánico. Y eso es lo que no es correcto. La siguiente, por favor. Y esto es lo que ocurre ahorita, lo que ocurrió la semana pasada y lo que ocurre ahora. Efectivamente, el mar cálido está ocurriendo, no se va a quedar hasta noviembre, eso descartado, pero sí se va a tener sus tiempos y como es superficial, no va a durar mucho, pero va a durar la estacionalidad, porque la estacionalidad en el Perú todavía sigue lloviendo y va a seguir lloviendo. Y hay algo mucho más difícil todavía. En marzo puede dejar de llover, pero la tierra está saturada de agua. Toda la cordillera está saturada de agua, todas las cuencas medias y altas de la costa están saturadas de agua, y cuando caiga un poquito más, se va a tirar. Eso lo quieren llamar niño costero, cuando es algo normal. Quieren llamar niño costero al efecto, y se supone que han sido creados para advertir, no para decir, bien, yo lo dije, el niño costero ha sido esto. La siguiente, por favor. Y esto es lo que solamente le quería decir, que lo que está en rojito acá en la mano izquierda es el anticiclón del Pacífico Sur, que está muy lejos. Y conforme pasen las fechas, van a ir acercándose más potente, va a traer el agua fría del sur, y vamos a entrar en una estacionalidad tarde o temprano. Pero se va a entrar. No va a quedar
hasta noviembre el verano. No se asusten, no es cierto, o quiero pensar que se han expresado mal, o no nos hemos hecho entender que ese es un problema también de los meteorólogos. No sé qué le ha parecido, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Manolo, te escuchamos. Mira, muchas gracias. Para mí está sumamente claro. Es la diferencia. Voy a pedirle a Julio que comente esta frase. Mucha gente habla hoy día, así como a todos le están llamando niños, niños costeros, niños no sé cuántos, etcétera. No, también eso confunde con los niños del Congreso, dicho sea de paso. La gente tiene una confusión grave entre cambio climático y manifestaciones del cambio climático global con fenómeno climático extremo particular. El fenómeno climático extremo puede darse y no tiene nada que ver con el cambio climático, porque siempre han existido fenómenos climáticos extremos. Si estoy equivocado, por favor acláranos esto, Julio. No, Manuel, tienes toda la razón y lo has dicho muy claro. Mira, y tú también, bueno, nos conocemos de un tiempo con la formación del Ministerio del Ambiente en su momento, y ahí conversamos mucho sobre este tema y sobre todo el cambio climático que sí ya se presentaba. Habían indicadores, pero los fenómenos extremos no son la prueba de que exista este fenómeno. El cambio climático es un cambio, como tú me explicaste en su momento, a largo plazo, extenso, que esté iniciándose podría ser, ¿no? Pero eso no trae estos calentamientos, estos enfriamientos, este congelamiento. Esto es cíclico. Cíclico, algunas veces son antropogénicos, algunos dicen, otros dicen que son naturales, y eso y es un poco más de climatología más extensa, ¿no? Que es muy interesante. Como te digo, en la época del colonialismo inglés, en Londres se sembraba té, en una zona que no es tropical. En esa época hubo un calentamiento que se permitió en esa zona sembrar té. Entonces, y eso duró 50 años. Después otra vez al frío. Entonces, ese es el comportamiento del clima, ¿no? Que tiene esos baches, que el ser humano, como vive tan poco, no lo puede comprobar, ¿no? Efectivamente, pero los que somos aficionados al vino, por ejemplo, sabemos que en algunas zonas donde jamás se ha cultivado la vid, ahora andan produciendo vino. Pero ese es un pequeño ejemplo nada más. Muchas gracias y por estas razones en aquel momento, este comentario también lo dejo para tu consideración ahora o después. No estuve de acuerdo en que el CENAMI saliera de la esfera de las Fuerzas Armadas porque le daba mayor continuidad, estabilidad y no lo sometía a las vicisitudes que todo el mundo sabe existe, aún en los ministerios o sectores más santos o santurrones que hayan. Y más bien se perdió la oportunidad de hacer un sistema geográfico nacional donde se integrasen los recursos, que trabajasen como sistema, que no es trabajar como una sola institución, pero que trabajasen como sistema integrado para las previsiones climatológicas, meteorológicas, y que eso sirviese tanto a la defensa nacional en lo interno ante las hipótesis fundamentales. Una de ellas no se está trabajando bien en el país desde hace muchos años, que es utilizar toda esta información para las hipótesis de desastre, en los cuales se debe accionar mecanismos especiales. Pero si no tenemos esos sistemas, vamos a seguir siempre con los parches. Yo me quedo aquí porque no soy el expositor. Adelante. No, Manuel, totalmente de acuerdo, y me acuerdo mucho que tú sustentabas esa opinión desde que se comenzó a hacer la formación desde del CONAM. del CONAM, efectivamente. Sobre ese tema estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que se perdió mucho lo que es la información, la protección de la información, y bueno, lamentablemente se ve de otro punto de vista, y lo que es bueno decirlo, que a lo mejor yo estoy de acuerdo con el benchmarking, estoy de acuerdo con si una copia es buena y la puedo regionalizar a mi país y es útil, me parece correcto. Pero lo que hicieron fue copiarlo
pero no sabían que teníamos una variabilidad climática diferente a lo que queríamos copiar, ¿no? Y no encajó bien, no encajó bien. Así es. Yo quiera que volvamos a trabajar en equipo, esa es mi idea, ¿no? Para no darle la seguridad, por ejemplo, ¿por qué no declarar a la Red Meteorológica Nacional como interés nacional? Como si fuera una pista de aterrizaje, como si fuera Jorge Chávez, ¿no? Darle esa seguridad para que la información sea pura, sea dura. Lamentablemente, la red meteorológica está muy descuidada, ¿no? Eso tiene consecuencias muy concretas. Contemporáneamente, o sea, de hace 10 años a la fecha, no más o menos, un poco menos, más o menos, eso se llama chinchero, porque de acuerdo a la información meteorológica, climatológica y todo lo demás, es improbable que ahí pueda operar de una manera efectiva un aeropuerto de carácter internacional y con aviones 747 o sus equivalentes. Esto ya fue dicho por la Fuerza Aérea Peruana en 1974, cuando estaba ahí el comandante general, no recuerdo el nombre, en este instante se me fue, era un oficial. ¿Slater? ¿Slater? ¿Slater Stambuk? No, Zlatar Stambuk no, ese es más joven, el anterior. Bueno, él dijo, mis aviones no volarían aquí. Eso era muy claro. Y sin embargo, ese gran negociado ha seguido adelante. Para terminar mi pequeño comentario, creo que es un momento de que quienes tenemos cierto sentido claro de responsabilidad por encima de todo interés material que por otro lado es legítimo dentro de la ley, tenemos que decir estas cosas con claridad para que las nuevas generaciones no queden esclavizadas a versiones completamente exóticas y que no tienen ningún fundamento. Con estos temas no se juega, porque son temas que tienen que ver con la salud, la vida, la muerte de la gente y no solamente con el clima o el ambiente como mucha gente dice. Aquí me quedo. Gracias Manuel, te agradezco mucho, comparto contigo muchos de los temas que estás diciendo y veo efectivamente mi especialidad, la meteorología, como un tema multidimensional. O sea, no solamente es para la seguridad, no solamente es para todo, pero hay que saberlo explicar, hay que tener la capacidad, primero explicar, primero analizar, y con buena data, con buena información. No solamente con una estación meteorológica puedo hacer pronósticos, ¿no? No porque el satélite me permite, o la tecnología, la IA me permite, ni la inteligencia artificial puede hacer un análisis tan complejo si no tiene información. Así es. Eso es lo que tenemos que hacer. Permíteme agregar, Julio, antes de concluir, algo que a ti te va a ser difícil de decir, pero a mí no, sobre todo que yo te conozco tanto tiempo. Lo que pasa es que atrás de todo esto, todos estos escandaletes, hay negocios, ¿no? Hay negocios políticos. Tú estás ahora en Chiclayo, por ejemplo, y felizmente en alguna medida te desplazas por ciertas autoridades de nivel regional o municipal, dando sugerencias, cátedras sobre lo que se debería hacer, pero resulta ser que muchos no lo hacen y esperan que se produzca la emergencia para que su gran demanda sea pedir más presupuesto, ¿no? Como está sucediendo el día de hoy. Y otros que han encontrado que la información distorsionada ayuda a hacer negocios con los seguros, es decir, se asustan a los empresarios, los convencen de que tienen que pagar más por sus seguros, cuando en realidad se trata de una intervención integral de mediano y largo plazo que, como tú has escrito muchas veces y hoy en tu artículo de Correo lo señalas con toda claridad, el tema tiene que ser una gran política pública, una de las más importantes, porque el Perú es el país más multiclimático del mundo. Y entonces eso no puede ser eludido ni convertido en un negocio. Y nada, yo te agradezco, Julio, haberme hecho entender algo de esto a lo largo del tiempo que nos conocemos y tener la precaución de escuchar, averiguar
llamarte. Felizmente tengo esa posibilidad cuando no sé algo, para no asustarme gratuitamente ni asustar a nuestra teleaudiencia. Julio, muchas gracias y te dejo con la palabra de despedida. Gracias, Elmer, gracias. Y bueno, sí, efectivamente agradezco a las autoridades que llego a tratar de explicarles el beneficio que es la prevención también, porque también, como tú sabes, he sido jefe de CENEPRED y aprendí, bueno, no aprendí, ya sabíamos que la prevención es... la inversión en prevención te ahorra muchísimo en la emergencia propia, ¿no? En la parte reactiva. Y obviamente la prevención sin información climática, meteorológica, en este país que es multivariado, no es una herramienta importante. Entonces parto de ahí y eso lo comento. Muchas autoridades, gracias a Dios, y ojalá que, bueno, de alguna manera me decepcionan los partidos políticos actuales, porque he leído todos los planes de gobierno. Me preocupaba en leer los planes de gobierno y si ponen la palabra cambio climático, ponen la palabra gestión de riesgo, ponen la parte de desastres naturales, perdón, desastres o fenómenos recurrentes, tú le quitas la palabra y el discurso sigue el mismo, no altera. O sea, no hay nada potente, no hay nada potente. Entonces, ojalá que varíen, ojalá, yo estoy casi seguro que poco a poco, ya somos 3, seguro habrán después otros que están hablando del mismo tema en otros sitios, llegaremos a convencernos, ¿no? Por algo importante, perdón, ¿no? Por algo importante. Y si nos ponemos también matemáticos, gastar en emergencia y gasto menos en prevención, pero construyo más. Ojalá me hago entender, ¿no? Muchas gracias, Julio. Gracias, Julio. Muy amable. Ha sido todo un placer conversar contigo y volveremos a hacerlo sin duda. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.